Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta masterclass que hacemos desde la Dirección de Extensión de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, desde el área de educación profesional, donde hoy día, en el marco de la tercera edición del Diploma de Regeneración Urbana de Educación Profesional de nuestra facultad, que va a empezar el 4 de julio próximo a las 19 horas para los interesados. En ese contexto es que hemos armado esta conversación llamada Ubicaciones, Diseños y Participaciones en la nueva Ley de Integración Social. ¿Qué consecuencias para las operaciones de regeneración urbana tiene este nuevo conocimiento y esta nueva reglamentación? Agradecemos a los profesores invitados, Matías del Piano, Claudia Bustos, Jason McLean, que nos van a acompañar y que serán presentados detalladamente por el moderador de esta actividad, que además coordina el programa, Jaime Puyol. Jaime es arquitecto de la Universidad Católica, máster de urbanismo de Sciences Po de París. Actualmente está encargado de vivienda en el municipio de Santiago. Hace 15 años se dedica a temas de regeneración urbana en gobiernos locales, en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo como consultor y académico en estas materias. Así que agradeciendo la asistencia a nuestros invitados, en nombre de nuestro decano Manuel Amaya, les damos la bienvenida y agradecemos para que nuestro público interesado en estas conversaciones pueda acercarse a nuestra área de formación profesional y con eso también nosotros desde el rol académico cumplir, en este caso virtualmente, nuestra tarea formativa de levantar discusión y especialmente de generar propuestas que resuelvan las grandes problemáticas urbanas que sabemos enfrentamos. Así que muchas gracias a todos, muy buenas tardes y que sea una conversación fructífera e interesante. Gracias, Alberto. Muy bienvenidos a todos. Bueno, es un gusto poder estar aquí y también acompañado. Estoy compartiendo pantalla, espero que se vea. Como decía Alberto, estamos entonces en el marco, estamos presentando este seminario sobre ubicaciones, diseño y participación en la nueva Ley de Integración Social. ¿Qué consecuencias para las operaciones urbanas, para las operaciones de regeneración urbana? Y este seminario se enmarca entonces en el lanzamiento de la tercera edición del Diploma de Regeneración Urbana de Educación Profesional de la FAU de la Universidad de Chile. Y voy a hacer una breve presentación, una breve mención al diploma. El diploma, como estaba diciendo Alberto, se imparte los días lunes y miércoles, comienza el 4 de julio y termina el 9 de noviembre. Se imparte los días lunes y miércoles entre 19 y 20 y su modalidad es online. Ahí hay un código QR para quienes nos estén viendo y puedan pinchar en el código QR. Si no, les pido a Claudio o a Daniel que pongan en el mismo ¿cómo que se llama? Chat o que compartan por redes el link al diploma. El diploma se organiza en torno a 4 módulos. El primero trata de comprender la necesidad de regeneración urbana a distintas escalas para conseguir un desarrollo sustentable y básicamente hace un marco dentro de lo que es hoy en día la regeneración urbana a nivel mundial y nacional, y cómo ésta se contextualiza dentro de la planificación urbana estratégica. Luego, el segundo módulo trata de aplicar la planificación estratégica sustentable en ciudades y metrópolis, o sea, de cómo esto se puede, ¿cómo que se llama?, abordar a esas escalas de ciudad y de metrópolis. Ahí se mencionan los temas de ciudad y las zonas de inversión prioritaria. Probablemente varios de estos temas los vamos a tocar durante este seminario. Modelos de gestión y gobernanza públicos y o privados de la regeneración urbana y pertinencia de herramientas de modelos de gestión para la regeneración urbana. El módulo 3 trata de implementar críticamente los avances en regeneración urbana de áreas y barrios deteriorados, tanto vulnerables como centrales, y ahí es fundamental la metodología de diagnóstico y de diseño del proyecto urbano. Los casos se presentan y se analizan casos emblemáticos de proyectos urbanos a nivel nacional e internacional en áreas centrales y barrios vulnerables, estrategias participativas para la recuperación de estos barrios y análisis de la aplicación de modelos de actuación en zonas urbanas a regenerar. No menciono a los profesores, pero ahí bueno, no los mencioné antes, pero ahí está el listado de los profesores que van a estar en los distintos módulos, como ven ahí está Pia Mora, Gerson McLean, que está presente en este seminario, Daniela Muñoz, Juan Manuel Sánchez. Y en módulo 4,
analizando los avances en políticas habitacionales en regeneración urbana en áreas deterioradas. También vamos a ver entonces la evolución del déficit, su ubicación y políticas habitacionales en Chile, en particular en este momento en que estamos en un plan de emergencia habitacional, el énfasis de la integración social en los nuevos conjuntos habitacionales, la implementación de regeneración urbana en viviendas de distintas tenencias y contextos, y políticas habitacionales en casos concretos. Hay algunos también de los profesores, Mónica Bustos, Isidoro Larraín, Felipe Arteaga. En esta ocasión, no sé si alcanza a ver, pero bueno, nos acompañan Matías del Piano, Claudia Bustos y Gerson McLean. Los voy a presentar a nuestros invitados. Todos son relatores del diploma. Claudia es socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y magíster en desarrollo urbano del Instituto de Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es actual consultora privada y profesora de posgrados y se ha desempeñado en el ámbito público durante más de 2 décadas a cargo del diseño e implementación de programas de carácter territorial que integran desarrollo urbano y gestión territorial orientados a enfrentar el déficit y deterioro urbano, la segregación socioespacial y vulnerabilidad social concentrada en sectores urbanos. Diseñó y dirigió el programa Quiero mi barrio, del MIMBU, entre 2006 y 2018. Muy bienvenida, Claudia. Muchas gracias por estar acá. Gerson McLean es arquitecto de la Universidad de la República, máster en Ciencias Aplicadas y Orientación, Urbanismo y Desarrollo Territorial de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y diploma en Sistemas de Información Geográfica de la Universidad de Chile. Se ha desempeñado durante 15 años en la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, siendo parte del desarrollo de diagnósticos territoriales, planes maestros e iniciativas de inversión. Fue profesional del programa de recuperación de barrios, actualmente es encargado regional del programa para pequeñas localidades y analista urbano habitacional del equipo de regeneración urbana del Departamento de Planes y Programas de la CEREMI, de Vivienda y Urbanismo de la región metropolitana. En el ámbito académico ha sido docente de cursos de urbanismo y de proyectos de título en la Universidad Tecnológica Metropolitana. También ha sido docente de cursos de regeneración urbana y gestión urbana y ha dictado charlas sobre espacio público, recuperación de barrios y regeneración urbana en cursos de pregrado y posgrado en diversas universidades. Muy bienvenido, Gerson. Y muchas gracias por estar aquí. Y Matías del Piano es arquitecto de la Universidad de Chile, tiene experiencia de 13 años en el sector público, vinculado a la implementación de programas habitacionales desde municipios y al diseño de programas en materia de vivienda y ciudad desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Desde el municipio de Peñalolén implementó programas habitacionales para alrededor de 700 familias, se desempeñó en el MIMBU, participando en la formulación y consolidación de los programas de mejoramiento de condominios sociales y de regeneración de conjuntos habitacionales. Y desde las reparticiones regionales de dicha cartera ha estado a cargo de programas de campamentos y recuperación de barrios. Desde 2017 a la fecha ha participado activamente en la formulación de propuestas de programas de gobierno local y central en materia de ciudad y vivienda, así como en la conformación de corporación ciudad común, espacio de debate y acciones colectivas en torno a las problemáticas territoriales. Desde el 2018 ha prestado asesorías parlamentarias, realizando análisis de proyectos de ley tan relevantes como el artículo 70 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el objeto de este seminario, ¿no es cierto?, la Ley de Integración Social, cuando todavía se llamaba Integración Social y Urbana, entre 2019 y 2021. Actualmente se desempeña en la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo como jefe del Departamento de Gestión Urbana. Muy bienvenido, Matías. Gracias también a ti. Bueno, a continuación, les quiero presentar muy brevemente algunos artículos, 6 partes de artículos de esta ley, luego nuestros expositores, cada uno va, ¿cómo es que se llama?, a hacer una breve presentación, y al final vamos a tener un tiempo para recibir consultas o abrir la palabra, ¿no es cierto?, a nuestro público, para que podamos responder a algunas de las consultas que tienen, ya sean sobre el diploma, sobre las materias que vamos a tratar directamente en este seminario. Bueno, la Ley sobre Integración Social en Planificación Urbana, Gestión de Suelo y Plan de Emergencia Habitacional, así se llama la ley, ¿no es cierto?, tiene al menos todos estos temas: integración social, gestión de suelo, plan de emergencia habitacional. Y como saben, modifica varios cuerpos de ley. Por de pronto, la ley 16.391 que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
Y en el artículo 2 indica implementar políticas y programas habitacionales cuyo objetivo sea enfrentar el déficit de vivienda y desarrollo urbano de las familias más vulnerables y que promuevan e induzcan de forma idónea a la integración e inclusión social y urbana, fomentando el emplazamiento de viviendas con óptimos estándares constructivos de calidad objeto de cualquier tipo de subsidio en sectores con adecuados indicadores y estándares de calidad de vida y desarrollo urbano. Uno puede presumir que esos sectores prioritariamente son sectores bien ubicados dentro de las ciudades, contrariamente a lo que habitualmente se ha hecho en las ciudades chilenas. También el artículo 16 dice implementar políticas de suelo, estableciendo medidas que tengan por objeto reducir y contener el déficit habitacional y urbano y que propicien la construcción y disponibilidad de viviendas de interés público mediante la adquisición, destinación o habilitación normativa de terrenos para el otorgamiento de soluciones habitacionales definitivas o transitorias. Esto ha sido bien polémico. El impulso de procesos de regeneración urbana de barrios o conjuntos habitacionales altamente segregados o deteriorados, o sea, más bien periféricos, o el fomento de procesos de reconversión o rehabilitación de edificaciones que presenten obsolescencia funcional, entre otras medidas. Ahí podríamos pensar en ubicaciones más centrales o pericentrales. El artículo 17 dice resguardar que los instrumentos de planificación territorial contemplen criterios de integración e inclusión social urbana mediante normas urbanísticas u otras exigencias o disposiciones que resguarden o incentiven la construcción, habilitación o reconstrucción de viviendas destinadas a familias vulnerables, de sectores emergentes y medios que promuevan el acceso equitativo por parte de la población a bienes públicos urbanos relevantes tales como la cercanía de ejes estructurantes de movilidad, el acceso de servicios de transporte público o la disponibilidad de áreas verdes o equipamientos de interés público como educación, salud, servicios, comercio, deporte y cultura, entre otras medidas. Ahí también podemos estar pensando en sectores consolidados y bien consolidados dentro de las ciudades. A su vez también modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y aquí hay un capítulo importante, el capítulo 8, que se introduce nuevo, ¿no es cierto?, que habla de la regeneración de barrios o conjuntos habitacionales de viviendas sociales altamente segregados o deteriorados, y ahí generación de barrios o conjuntos habitacionales altamente deteriorados o irrecuperables requiere la aprobación de una estrategia de intervención denominada Plan Maestro de Regeneración. Se institucionaliza de alguna manera algunos de los aprendizajes, ¿no es cierto?, que ha tenido el Ministerio y gobiernos locales o regionales sobre estas materias, compuesto por acciones y obras tendientes a dar respuesta a las problemáticas diagnosticadas mediante la rehabilitación, construcción o reconstrucción de viviendas, la dotación de equipamiento comunitario de áreas verdes y el mejoramiento estándar de urbanización, la gestión de movilidad habitacional y la organización comunitaria, entre otras. Creemos que son temas bien interesantes. El artículo 88 habla sobre estos planes maestros como herramienta de gestión pública que debe formularse en conjunto con la comunidad y la municipalidad, muy importante, sobre eso nos va a hablar Claudia, sobre esta experiencia, y dice que el plan maestro de regeneración que se ejecute sobre un sector respecto del cual el Servicio Regional de Vivienda y Urbanización, o sea, los servios, hubiera adquirido la totalidad de los inmuebles existentes, podrá contemplar la eliminación o reemplazo de espacios públicos existentes, una herramienta interesante, y el plan maestro de regeneración podrá contemplar la modificación de las normas urbanísticas aplicables, y también son temas son bastante novedosos, a pesar de que se habían venido hablando sobre estos temas hace tiempo. Por último, también se habla algo sobre la tenencia de las viviendas y se indica en el artículo 184 bis, las viviendas cuyo precio haya sido pagado exclusivamente mediante apoyo estatal y el ahorro mínimo exigido, si correspondiere solo podrán ser vendidas posterior y sucesivamente a personas que sean beneficiarias de algún apoyo estatal para la adquisición del dominio y siempre que haya transcurrido el plazo de prohibición de celebrar actos y contratos que les sean aplicables. O sea, las viviendas sociales, aun cuando sean entregadas en propiedad, permanecerían en propiedad. Bueno, y a la luz de esta breve lectura de algunos de los artículos,
quiero dar la palabra primero a Matías del Piano para que pueda comentarnos, ¿no es cierto?, sobre todo sobre los temas de ubicaciones dentro de esta ley. Voy a dejar de compartir para que puedas compartir tu pantalla, Matías. Gracias, Jaime, por la presentación y por la introducción. Saludar a todas y a todos. Voy a hacer una breve presentación, tal como nos pidió Jaime, en no más de 15 minutos, sobre algunos tópicos que me parecieron interesantes de resaltar en la medida de intentar darle una lugaridad o una ubicuidad a la aplicación de la norma que hoy día está vigente hace alrededor de un mes, y que creo que nos puede dar directrices un poco más concretas de cómo se aplica, dónde se aplica. Voy a intentar hacer esa reflexión. Bien, la mayoría de los artículos que voy a compartir o de las menciones que voy a compartir sobre la ley están alojadas en el artículo 3º, que es de alguna forma el artículo que le da una consistencia más operativa a los distintos atributos o a las distintas indicaciones que tiene la ley. Antes de partir, eso sí, me gustaría hacer algún comentario sobre creo que es importante señalar que la ley no estuvo ajena a un proceso de discusión, yo diría, social, político, bien relevante, desde el nombre que se le estaba poniendo al proyecto de ley y una serie de medidas que fueron yendo y viniendo desde el Congreso y hacia muchos actores de la sociedad civil, parlamentarios, qué sé yo. Diría que es un proceso de negociación y de propuestas que intentaron siempre ir en la dirección de resguardar el rol planificador de los municipios, ¿no es cierto?, del actor local, y tratando de tener también herramientas desde el Estado central para poder hacer algunas operaciones de reconversión urbana, de remodelación urbana o regeneración urbana, sin perjudicar, digamos, esta atribución central que tienen los gobiernos locales, ¿no es cierto?, en materia de planificación comunal y de planificación intercomunal también. A propósito de eso, también señalar que, no obstante el nombre del proyecto de ley, creo que todavía hay hartas cosas que falta avanzar en nuestra legislación chilena para poder hablar de una verdadera integración social, ¿no es cierto? Tenemos que dar una discusión de fondo, yo creo que mucho más enriquecedora, y creo que la ley hace una primera aproximación, hace una primera lectura en una sociedad tan apegada a las leyes. Creo que hay un avance, pero sin duda nos falta una discusión bien de fondo respecto de qué es lo que queremos como integración para nuestras ciudades, y un poco creo que a partir de eso sería fantástico que al finalizar el diplomado pudiéramos tener algunas conclusiones al respecto. Lo dejo como idea nomás. Señalar dos cosas en mi presentación que me parecen como a modo general bastante incipientes, pero que ya dan algunas luces de qué es lo que, hacia dónde apunta este proyecto, esta ley, y que es básicamente la intervención o el acople que se puede hacer en los nuevos planes reguladores, en sus modificaciones o en la elaboración de seccionales para comunas donde no existan planes reguladores, sobre la posibilidad de introducir incentivos y resguardos. Esas dos palabras son bien claves dentro de la ley. Los incentivos, bueno, ustedes se imaginarán, apuntan más bien a indicar qué medidas o qué atributos urbanos van a ser los que se van a poder implementar en ciertos terrenos para llamar la atención, por así decirlo, de los desarrolladores privados, del mundo inmobiliario y la construcción, para poder aumentar las superficies construidas. Eso entendemos como incentivo, y resguardo lo vamos a entender como todas aquellas medidas que permiten que esos incentivos se traduzcan en la construcción o en la dotación de viviendas de interés público. Y se introduce esta idea de la vivienda de interés público, que no está en la ley vigente, la ley vigente antes de la aprobación de esta ley,
y se entiende como tal, digamos, y se hace una definición en este cuerpo legal que apunta principalmente a todas aquellas viviendas que se financian con recursos públicos, básicamente. O sea, cualquier vivienda que tenga una participación, digamos, de los recursos fiscales, se va a entender como una vivienda de interés público, siempre que también acompaña a las familias que lo requieren. Entonces, tenemos estas dos posibilidades, tanto de ingresar en los nuevos planes reguladores, sus modificaciones seccionales, en los nuevos planes reguladores intercomunales y metropolitanos, o sus actualizaciones, introducir estos incentivos para la construcción de viviendas de interés público. Puse un par de ejemplos. Por ejemplo, creo que es meritorio señalar el caso del Espejo. Para los primeros casos, es una comuna que hoy día no tiene un plan regulador comunal. Lo van a empezar a desarrollar ahora, pero ustedes saben que eso tiene una duración que puede ser de hasta 9 años, con algunos casos más, y por el momento estamos tratando de acompañar a la municipalidad en el desarrollo de algún seccional y ver la posibilidad de desarrollar una imagen objetivo o un proceso a través de un proceso de participación, tal como lo establece la normativa, que nos permita delinear algunas acciones posibles en pos de introducir estos incentivos y estos resguardos. Hemos decidido acompañarlo porque también creo que esta ley depende mucho depende mucho de los criterios de las personas que están detrás de la elaboración de los planes, el resultado que pueda tener, ¿cierto? Podemos llegar a cosas muy aberrantes, como no quiero ofender a nadie que vive en esa comuna, pero como lo que ocurrió en Estación Central, o podemos llegar a cosas más sensatas en la medida de una verdadera integración social. Y cuando digo integración social me estoy refiriendo como a la calidad del espacio urbano también. Respecto de un tercer punto, yo diría que es súper importante que reforzar la idea de que la posibilidad de introducir enmiendas a los planes reguladores que ya están vigentes para introducir los mismos incentivos para la construcción de vivienda de interés público. Y aquí lo importante es que la ley hace como una distinción de 3 áreas urbanas distintas, ¿ya? Y por lo tanto determina posibilidades para 3 zonas y con 3 potencialidades distintas. Primero, las zonas con uso residencial existente, ¿no es cierto?, en donde podrán establecerse condiciones para la utilización de la capacidad máxima de edificación admitida, destinadas a proveer al acceso equitativo a bienes públicos urbanos relevantes. O sea, es básicamente decir, en todos aquellos lugares donde haya un uso residencial, se va a poder establecer como la máxima potencialidad de construcción en virtud de proveer la máxima cantidad de vivienda. Ahí podríamos identificar un set de comunas o de áreas dentro de las comunas que establecen estos criterios y donde podríamos pensar en la inserción de vivienda de interés público. Segundo, establece sectores que ya admiten un uso residencial, pero cuyos indicadores y estándares de desarrollo urbano, que son acciones que tenemos, son indicadores que tenemos que ya existen, digamos, sin embargo hay que filtrarlos y establecer bien cuáles van a ser en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Aquí hay un paréntesis, hay muchas cosas relacionadas con aspectos más reglamentarios que todavía tenemos que trasvasijar a ordenanzas, resoluciones, decretos. Hay una serie de circulares eventualmente, hay una serie de documentación que va a acompañar a la ley de integración que todavía está en desarrollo. Pero volviendo a este tema, vamos a establecer que aquellos sectores que admiten el uso residencial, pero cuyos estándares de desarrollo urbano aún sean deficitarios, según la ordenanza, según lo que se va a introducir en la ordenanza, podrán establecer incentivos normativos condicionados a la incorporación de vivienda de interés público y al cumplimiento de exigencias adicionales para revitalizar el sector. O sea, esto es como un poco redundar en la ley de aporte al espacio público, que nos hemos dado cuenta que está recaudando muy poquito, pero en definitiva con este aspecto, con este atributo, lo que se persigue es introducir como
acciones u obras mucho más de una envergadura mucho más notable y que realmente permitan que en estos sectores que tienen este déficit, ese déficit se pueda ir superando en la medida de que se va aumentando el uso residencial y siempre y cuando tenga una destinación a la vivienda de interés público. Estamos en un proceso de definiciones sobre cuáles van a ser esos estándares que hay que elevar, por eso que hoy día hablo tan en general, pero la intención es traducir más que en una tasa, en un cobro, un impuesto, qué sé yo, es traducirlo directamente en obras de equipamiento o de servicios que permitan mejorar estos indicadores. Y una tercera zona que podríamos hablar urbana, en donde esta ley se aplica, estas enmiendas se aplican, es hacer incentivos en sectores que ya admiten el uso residencial también, pero cuyo potencial de densificación podría aumentarse en atención a los bienes públicos urbanos existentes o sabiendo que ahí hay potenciales urbanos que se van a construir. Esto está pensado principalmente en los sistemas de transporte, ¿no es cierto? Diría que la ley en general tiene un fuerte énfasis dirigido hacia orientar los incentivos en relación a los sistemas de transporte, como el metro, ustedes se imaginarán, principalmente, y en el resto de las ciudades, me imagino que con la apertura de nuevas vías y con el crecimiento de la red de transporte público. Pero tiene una mirada como bien centrista este apartado. De todos modos, es algo interesante la obligación, entiéndase que aquí hay obligaciones de por medio, que estas enmiendas le permitan a otros sectores insertarse en lugares mucho mejor equipados y con un estándar mucho más adecuado en materia urbana. Importante decir que voy a hacer 2 menciones a las zonas patrimoniales. En esta parte, primero decir que todo aquello que sea identificado como zona típica o zona de conservación histórica, no se podrán aplicar los incentivos. Tiene una restricción específica y una restricción, digamos, explícita, digamos, la prohibición de aplicar estos incentivos en zonas de conservación o en zonas típicas. Respecto a los planes maestros de regeneración que mencionó recién Jaime, efectivamente se habla de planes que son elaborados por el MIMBU, pueden ser elaborados a través de la Ceremi o eventualmente a través de los Servius, pero tienen que ser acciones de regeneración compuestas de varios elementos, no solamente de lo constructivo y enfocado en el equipamiento, en las áreas verdes o en las obras habitacionales, sino que también en relación a la movilidad habitacional y la organización comunitaria. Y estos planes, en la medida que se desarrollen, podrán modificar normas urbanísticas, lo que facilita bastante los procesos de desafectación de copropiedades, desafectación de bienes nacionales de uso público y afectación para destinar terrenos que originalmente eran privados a bienes nacionales de uso público. Es una herramienta que es bien como holística en ese sentido y establece un procedimiento simplificado para la acción de este tipo de plano, para la implementación de este tipo de plano. Yo, bueno, no voy a redundar en lo que planteó ya Jaime, que son como los requisitos que están ahí expuestos. Solamente quería mostrarles un ejemplo muy sencillo de lo que estamos haciendo en la población Marta Brunet, en Bajos de Mena, donde, no sé si se ve mi flecha, ojalá que sí, la apertura de la calle Reloj de Sol hacia el oriente y la afectación de esta zona que estoy mostrando en esta parte como un área verde, son elementos que podríamos considerar necesarios o en donde la ley va a ser aplicada, puesto que estos cambios que queremos implementar si lo requieren. Digamos, en esta sección rosada tenemos aperturas de vía que antes no existían, de vialidad pública, lo que les mencionaba sobre la instalación de un área verde aquí, y hacia el sector oriente, la apertura de estas 2 vías que hoy día no existen. Entonces, todas estas afectaciones y desafectaciones van a ser facilitadas por la ley de integración. Como les mencioné, nos genera un procedimiento mucho más simplificado y no solamente en este territorio, también lo vamos a hacer
en el sector del Volcán 3, donde estamos avanzando en una zona de equipamiento que esperamos nutra a todo el sector de Bajos de Mena. De nuevo, y esta es la segunda mención que hago sobre las zonas patrimoniales, y la última, es decir, que en las zonas típicas y en las zonas de conservación histórica no se pueden aplicar planes maestros de regeneración. La ley también es bien explícita en esta materia. Y lo último, mencionar que me parece importante, porque creo que la gestión de suelo siempre se nos queda un poco en el tintero a los planificadores, si bien desde el nivel central, insisto, no tenemos grandes atribuciones de planificación, tal vez más allá de la que acabo de mencionar como plan maestro de regeneración. Diría que la gestión de suelo para la integración social y urbana también puede establecer normas urbanísticas especiales. En el párrafo segundo se habla de que todos los terrenos que se han adquirido en distintas modalidades, se establecen principalmente dos modalidades de adquisición de terrenos independientes de otras modalidades, pero la ley establece dos puntuales que hoy día ya existen en la ley de presupuesto, que son básicamente normativas que permiten destinar parte de los fondos, de los recursos del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, que es el programa que atiende a los grupos más vulnerables para la construcción de vivienda. Entonces, destina parte de esos fondos a la adquisición de terrenos, ¿bien? Con montos que superan lo que regularmente destina este programa. O sea, si el programa destina 200 UF por familia para la adquisición de un predio, ya sea colectivo o individual, o en la modalidad que sea, este mecanismo de adquisición que ya existe, como les digo, en la ley de presupuesto, permite llegar a terrenos de 350 o 400 UF por familia para la compra de terreno. Bueno, entonces este artículo en particular obedece exclusivamente a la construcción de viviendas destinadas al Fondo Solidario de Elección de Vivienda. Creo que aquí fue un poco mezquina la propuesta de ley. Creo que podría haber sido mucho más amplia en pos justamente de generar una integración social. Pero bueno, hay una herramienta ya que nos va a servir y que no le quita importancia igual. Se aplica a los terrenos inscritos a favor de Servio u otro órgano del Estado. Esto es muy importante porque podríamos trabajar directamente en terrenos sin necesidad de transferirlos desde bienes nacionales hacia los Servio, por ejemplo, o a propósito de la ley de emergencia, de terrenos de otras instituciones públicas sin necesidad de que sean transferidos, podríamos aplicarlo a otros órganos del Estado. Terrenos también a favor de comité, que hayan sido destinados a comité antes de la entrada en vigencia de esta ley, y que Servio sea propietario de todos los inmuebles existentes, son básicamente los criterios generales. Ahora, el municipio tiene que validar estas operaciones, así que también hay estas operaciones, digamos, en donde la Seremi va a establecer algunas normas que se puedan aplicar a estos suelos que se van a adquirir o a estos suelos que se van a transferir. Esto, lo que quiero decir finalmente es que es como un procedimiento de artículo 50 simplificado. Es como un artículo 50 más rápido. Muchos se preguntaban por qué no mejorar el artículo 50 en vez de generar un nuevo artículo, pero nada, el proyecto de ley lo terminó validando de esta manera, en el Parlamento se validó de esta manera, y de todas maneras un procedimiento mucho más rápido que el artículo 50. Solamente para mostrar un ejemplo de la potencialidad que esto tiene, porque nuestra preocupación hoy día desde el Ministerio es que caigamos en el mismo error tal vez de los años 90, ¿no es cierto?, donde la emergencia habitacional o la desesperación por proveer de vivienda nos lleve a replicar casos como el de Bajos de Mena, o el de Quilicura, o el de las Américas en Talca, o el de la zona nororiente de Rancagua, etc. Hay un sinfín de ejemplos a lo largo del país. Nos lleven a construir vivienda solamente destinada a un segmento de la población, sin ningún tipo de equipamiento y sin ningún tipo de servicio o de oferta de servicios para las familias que ahí se van a instalar. Entonces, para evitar eso, para nosotros es esencial que el artículo anterior se destine al desarrollo de planes urbanos habitacionales. Y un poco a eso es lo que nos estamos dedicando de manera bien reforzada en esta gestión. Aquí pongo el ejemplo del caso de La Chimba. En su etapa 1
se considera no solamente la construcción de viviendas, sino que estamos desarrollando convenios y acciones conjuntas con Sename, con la Defensoría Penal, con salud, con educación, con Banco Estado, etcétera, para poder llevar equipamientos a esta zona de desarrollo que son, si no me equivoco, cerca de 20 hectáreas, un poquito más, que están en el sector oriente de Antofagasta. Ahí se ve el desarrollo de la primera etapa, donde deberían verse reflejados en un tiempito más los equipamientos que les mostré, pero un poco insistir en que todas aquellas herramientas que nos permitan adquirir terreno y aplicar normas adicionales o específicas van a ir acompañados de planes donde tenemos que garantizar la integridad o el urbanismo o sea, la extensión urbana, las áreas de expansión urbana, pero siempre con un ojo puesto en dotar de equipamientos y servicios a esas familias, incluso dejar esos equipamientos y servicios listos antes de que las familias se instalen. Eso es mi presentación, muchas gracias. Muchas gracias, Matías, muchas gracias por todas las presentaciones. Creo que es súper interesante lo que estás planteando. Hay una pregunta justamente a la que le vamos a dar respuesta en un rato más, pero Mario Neira pregunta sobre si es que los planes maestros de regeneración urbana a ser elaborados por el Ministerio serán desarrollados internamente por equipos propios o serán licitados. Lo mencionaste, ¿no es cierto?, que podrán ser hechos por los serbios, etc. Quizás lo comentamos al final, si te parece, Matías, porque vamos a esperar que se reúnan una serie de preguntas para poderlas comentar. Ni un problema. Sí, y me para parece. todos los que quieran saber más sobre el diploma, insistimos que pueden buscar entonces el diploma en redes sociales o en la web, Diploma en Regeneración Urbana de la FAU, donde se especifican varias de las temáticas. Acá solamente vamos a alcanzar a hacer un repaso rápido. En ese mismo sentido, ahora le quiero dar la palabra a Claudia Bustos, que nos va a hablar o que va a reflexionar sobre las implicancias que tiene esta ley para las participaciones en áreas más consolidadas dentro de las ciudades. Así que, bienvenida, Claudia. Gracias, Jaime, gracias por la invitación, gracias por este espacio. Sin duda, creo que para esta versión del diplomado, esta tercera versión, la nueva ley es una tremenda oportunidad de reflexión y análisis, porque claramente va a tener implicancias en varios ámbitos. Entonces creo que me parece que es como súper interesante partir desde ahí, porque son muchas las aristas que uno puede mirar. Yo voy a compartir con ustedes en realidad algunas reflexiones, más que meterme en la ley misma, pero sí algunas reflexiones que me parecen interesantes dada la invitación y un poco el picar, bueno, ¿qué implica esto para la participación? Y en esa línea, tratando de tomar el tiempo que tengo, plantear algunos temas que me parece que son bien importantes a la hora de mirar la ley, pero también para poder implementar después los instrumentos que están, digamos, detrás de esto y que van a ser probablemente aquellas herramientas que se van a utilizar tanto para poder implementar nuevos programas habitacionales o el propio plan de emergencia habitacional que se entiende como un tremendo desafío, ¿ya? Primero plantear que, claro, uno lee la ley y se dice poco sobre la participación, se menciona pocas veces, se da como un poco más como que se la sobreentiende como algo obvio, algo dado, que está detrás, digamos, de la aplicación de la ley. Y por lo tanto a mí me parece que va a ser importante desarrollarlas en los instrumentos que se utilicen, ¿sí? Porque siempre hay una tentación o el peligro de que cuando se hable de participación simplemente se remita o quede supeditada a otorgar información, que es como el nivel más base, digamos, de la participación ciudadana, o validar planes y que no haya efectivamente una
una participación desde su gestión, desde su génesis, ¿ya? Entonces me parece que desde los instrumentos va a ser importante poder desarrollarlo de mayor manera. Otro tema que me parece interesante y que creo que al ser ley nos identifica sujetos de la ley, y en este caso están los comités de vivienda, el comité de regeneración, se mencionan a los municipios, los gobiernos regionales y el MIMBU, y eso efectivamente es una tremenda oportunidad, porque cuando uno habla de participación tiene que hablar de la participación desde los distintos actores, tanto institucionales como sociales, por lo tanto delimitar nuevos roles y facultades que sean vinculantes a las decisiones que se vayan tomando en el territorio. Me parece que en ese sentido la ley abre esa oportunidad, aun cuando no, hay ciertas facultades que están más mencionadas que otras, pero que vuelvo con la idea primera, digamos, de que los instrumentos que se utilicen y las herramientas van a ser la gran oportunidad para poder aplicarlos, ¿ya? Me parece al leer la ley que hay que tener cuidado de que no se mantenga esta lógica de mencionar a las familias como beneficiarios, porque la palabra beneficiario creo que lleva a una trayectoria, a una idea de un beneficiario más bien pasivo frente a una intervención pública o privada, y que es como una tentación desde los expertos, ¿no? De poder, de hacer grandes planes de repente, pero que desde el escritorio puedan ser perfectos, pero que si no incorporan a las personas que son parte del territorio, lo hacen poco sostenibles. Entonces creo que cuando uno habla de la ley, alude a sujetos en acción, y en este caso acciones colectivas, ¿ya? Por otro lado, cuando uno habla a veces de participación y de planificación, aparece como un falso dilema, y creo que ese es un súper tema que en otros momentos del propio diplomado ha salido como tema en las preguntas o en la conversación, en el análisis de ciertos casos, porque se genera efectivamente esta tensión entre, bueno, planificamos y hacemos una ciudad que tenga todos los elementos y principios que debe tener, o abrimos una participación. Yo creo que ahí tiene que ver con cómo se entienden estos conceptos, y plantear que la participación no es que, no significa que todo se relativiza y se hace todo lo que todo el mundo quiere como para dejar a todo el mundo contento. Eso no tiene que ver con participación, que a veces un poco se malentiende o se interpreta, se distorsiona, por decirlo de alguna manera, o hay como un susto cuando se plantea que hay instancias, por ejemplo, de participación temprana. Y yo creo firmemente que es posible planificar los territorios con quienes los habitan, y supone buscar un bien común, que es lo que queremos finalmente en ese territorio, y ahí tienen que estar sentarse en esa mesa de conversación tanto los actores sociales como institucionales. Sabemos también, y la mayoría de instituciones, de grupos, desde los distintos ámbitos de acción, no solo desde el sector público, se habla mucho de que la participación está en crisis, que hay muy baja convocatoria para acciones colectivas. Sin embargo, yo me hago la pregunta, ¿cuál es el tipo de participación que está en crisis? Y hay una exigencia ciertamente mucho mayor en lo metodológico, y ahí hay caminos que están saliendo, que surgen desde esta sociopraxis, por ejemplo, lo pongo como un ejemplo, que son interesantes de analizar porque ponen efectivamente a los sujetos de la acción de manera de no solo tomar decisiones o de poner su visión, sino que también asumir un rol. Tengo que... Algo pasa con... Estoy tratando de pasar la siguiente. Recién se estaba viendo tu diapositiva siguiente. Sí. Ahí sí, ya, perfecto. ¿Sí, ahí se ve? Está un poquito lento. Bueno, otro tema, y que a mí me parece que es súper interesante, ya bajando un poco también en los instrumentos de la ley, que tiene que ver con los planes maestros. Creo que los planes maestros son una herramienta que ya ha ido generando un sello y un camino recorrido y mucho aprendizaje en el Ministerio de Vivienda. En este caso, planteados como los planes maestros de regeneración, son ciertamente una oportunidad
tanto pensando en la regeneración misma de ciertas zonas de la ciudad que están viviendo situaciones de deterioro, de degradación, o que están con vivienda, stock de viviendas o obsolescencia de ciertas zonas, pero también porque son una oportunidad para darle un poquito de oxígeno a programas que ya existen, a los programas que se les ha dado por llamar los que están en la ciudad construida, el propio Quiero mi barrio, que también incorpora planes maestros, pero que a veces el plan maestro queda planteado y con muchas limitaciones para después poder ser implementado. Entonces finalmente hay un contrato de barrio que prioriza ciertas obras de ese plan, que son las que se realizan, pero muchas veces esas limitaciones vienen dadas porque justamente no existían herramientas que pudieran dar el paso a que una intervención de un programa de ese tipo pudiera abordar problemáticas mayores en los barrios donde estaba siendo implementado. Entonces, me parece que los planes maestros dan esa oportunidad porque ya hay experiencias de programas que incorporan participación, bueno, el mismo de regeneración también, pequeñas localidades, que son programas que ya han ido avanzando en esa línea y por lo tanto me parece que exista ya bajo un marco normativo como la ley, da muchas más posibilidades de poder avanzar y trabajar desde planes que efectivamente sean diseñados de manera participativa desde el diagnóstico y después hacia las líneas de acción que van a seguir. Tal vez hay un punto sensible y que va a tener que ver y trabajarse fuertemente, tiene que ver con la definición de los polígonos de intervención, que a veces son una debilidad, un punto complejo o que genera tensión en los territorios, en los programas que uno ve, en los que ve la participación, porque hasta dónde trabajo, a quiénes integro, cómo defino yo un polígono, ¿sí? Otro tema que me parece importante cuando uno vincula el tema participación con la ley, al leerla, tiene que ver con que esta posibilidad de localizar la vivienda pública en sectores centrales efectivamente es una oportunidad para activar acciones colectivas, identidad, memoria y desarrollo local, pero además para fortalecer redes sociales que hoy en día muchas de ellas se encuentran en conflicto. Existe, y es algo que también en algunas áreas del diplomado se trabaja, existen experiencias o existen investigaciones que muestran que en estos sectores centrales existe una participación latente que fue parte muchas veces del origen o el crecimiento, la consolidación de unas zonas en las distintas ciudades de nuestro país, pero también en otros lugares. Entonces, cuando se trabaja en regeneración o se logran recuperar terrenos que hoy en día no están teniendo un uso o que están siendo, digamos, obsoletos o donde hubieron fábricas y que hoy en día empiezan a ser recuperados, eso reactiva, pero hay que trabajar la participación ahí, no solo hacia adentro, hacia el grupo que va a ser, por ejemplo, que va a recibir que va a trabajar un comité de vivienda que va a trabajar en su vivienda nueva, sino que también cómo se integra ese grupo a ese entorno mayor en el que está. Entonces, hay una posibilidad de participación que es importante y que tiene que ver con trabajarla con escalas, ¿ya? Y como digo, para también poder abordar situaciones de conflicto que hoy en día están presentes en el territorio. Hay situaciones de hacinamiento en lugares donde la posibilidad de poder contar con vivienda en el mismo lugar, además de poder mantener las redes, puede resolver temas de hacinamiento sin que la gente tenga que alejarse de los lugares donde está su trabajo, su familia, la escolaridad de los niños, el acceso a servicios. O, por ejemplo, para enfrentar ciertas tomas de terreno en algunos lugares donde uno ve que hay familias que se toman y están ahí porque viven cerca de su entorno familiar. Entonces, hay ciertos elementos a considerar del entorno que van a ser claves a la hora de pensar la participación, para no pensarla solo desde un comité que está pensando en su vivienda como si eso fuera como una isla dentro y no estuviera dentro de un entorno mayor. ¿Ya? Entonces, es una posibilidad, pero a la vez nos lleva a plantear una cantidad de desafíos que son claves para que sea sostenible y para que efectivamente haya una integración bajo esta lógica de la ley. Dos ideas más. Una tiene que ver con que la aplicación de una ley de integración en un territorio debe reconocer la existencia de actores diversos. Uno en el territorio no va a encontrar a todos siempre con los mismos intereses. Pueden haber intereses, todos probablemente bastante válidos, pero que pudieran ser incluso contrapuestos, ¿ya? Y tienen que ponerse en diálogo. O sea, el gran desafío de esto es cómo hacer dialogar
a quienes quieren realizar un proyecto habitacional, con quienes quieren mantener ciertas tradiciones, con quienes quieren, por ejemplo, potenciar desarrollo local en el mismo lugar, o económico. Entonces, hay intereses que hay que poner en diálogo, ¿sí? Y eso es tanto para formular planes de regeneración como para integrar vivienda pública que sea nueva en un sector que ya está consolidado. Porque si no se generan conflictos, es como cuando se generan nuevos conjuntos y casi como que quedan en intramuros o con cercos como para sin integrarse, sin conversar unos con otros. Entonces, claramente aquí el gran desafío es poder generar nuevamente esta integración desde considerar las escalas y considerar los entornos y los distintos actores. Y finalmente mencionar algo que también en algunas ocasiones lo hemos visto como casos en el diplomado y que tiene que ver con que hay harta experiencia internacional que siempre estuvo muy en vista cuando se diseñó el Quiero Mi Barrio, cuando se diseñó el programa de regeneración y otras experiencias del NIMBU. Y esto de tener zonas desafectadas para promover procesos de regeneración, hay experiencia muy rica que vale la pena mirar. En el caso de Sevilla, con la Junta de Andalucía, la propia Ley de Barrios de Cataluña, en el que si uno lee los documentos, se reitera repetidamente y demostradamente, digamos, que la participación es lo que hace que estas experiencias sean posibles y sostenibles. Si no, es muy complejo poder llevarlas porque si no involucras a los actores que están ahí, con quienes van a llegar, quienes van a configurar esta intervención y este espacio, es muy difícil que eso se dé. Así que quería plantearles estos traté de dividir como en algunos puntos de reflexión que me parecen interesantes, como de la primera lectura de la ley, e invitarlos a que hay una reflexión potente aquí que se va a dar y que creo que estamos comenzando en ello. Muchas gracias, Jaime. Gracias a ti, Claudia, por todas estas reflexiones. Dan para largo. Seguramente vamos a tener tiempo durante el diploma para verlas. Como tú misma comentas, varias de ellas ya han sido objeto de versiones anteriores del diploma. Quiero comentar también que, bueno, seguimos teniendo más preguntas en el chat. Antes de darle la palabra a Gerson, Mario Neira sigue preguntando, ¿otros órganos del Estado implica los de la Fuerza Armada? Efectivamente, Mario. Ahí creo que Andrea Granados te lo comenta y está en el mismo documento. Y Itar Navarrete también, ¿cómo aplica consulta indígena en este caso? Es interesante pregunta, ¿no es cierto? Que quizás la podemos comentar luego, Claudia. Está considerado también, y también Andrea Granados comenta totalmente de acuerdo, hay que dejar de hablar de beneficiario, usuario, las comunidades se debieran de involucrar desde la acción, que es algo que comentaste tú, Claudia, dentro de esto. Quiero darle la palabra ahora a Gerson McLean, al cual le pedimos que nos comente, sobre todo sobre el tema de los diseños, que implica, ¿no es cierto?, esta nueva ley, en el sentido de que tanto las ubicaciones como esta actuación a través de planes maestros claramente implica cambios. Gerson ya ha estado también involucrado en este tipo de procesos, entre otros, en sus distintos trabajos. Así que te doy la palabra, Gerson. Muy bienvenido y gracias. Nuevamente. Muchas gracias, Jaime. Gracias por la invitación. Trataré de ser breve después del poco tiempo que nos queda. Básicamente, quiero relevar algunas ideas ya comentadas por María, por Claudia, con quien he tenido el gusto de trabajar eventualmente en algunas cosas. Primero, hacer una gran salvedad al título del seminario. Además de consecuencias positivas, veo grandes oportunidades, y una principalmente la que ya se ha comentado largamente, que tiene que ver con la incorporación en la Ley General de Urbanismo y Construcción. O sea, ya llegamos a la ley. Antes nos manejábamos en base a decretos supremos, a circulares, a contrato de barrio, en el caso Quiero Mi Barrio, y hoy día por primera vez tenemos el concepto incorporado ya a la ley, y sobre todo tenemos conceptos muy interesantes que son los que quisiera comentar, quisiera reflexionar en torno a ellos. Por un lado,
ya formalizamos esto que venimos trabajando hace ya más de una década, que es el plan maestro en general. Quiero mi barrio, ya lo mencionaba Claudia, también lo venía trabajando hace bastante tiempo y hoy día lo formalizamos a través de la ley, incorporándolo en varios artículos. La importancia que se le da a los diagnósticos territoriales. Hoy día, para llegar a acciones, a decisiones, pasamos por diagnósticos exhaustivos con una serie de contenidos que, la verdad, sustentan las decisiones y también nos permiten validarlas con los distintos actores que concurren a estas operaciones. Y también se definen una gran diversidad de acciones posibles de realizar con estos planes maestros. Yo quiero hacer la mención nomás de que esto se viene conversando también de antemano. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano nos dio un gran puntapié, nos generó un aporte importante para la conversación. Por otro lado, quiero relevar algunos artículos, principalmente, sin entrar en detalle, principalmente los que tienen que ver con la reestructuración o el rediseño del espacio público, lo que contaba Matías, esto de poder realizar gestiones y tramitaciones que tienen que ver con trazados viales, que tienen que ver con la habilitación de espacio público nuevo y la eliminación de los que no funcionan correctamente. Todas las normas que incorpora un plan de regeneración, que son normas específicas al territorio que se quiere mejorar, intervenir, a través, por supuesto, de una imagen objetiva. El concepto de imagen objetiva también es algo que se valora, se agradece por parte de esta ley, dado que le da también espacialidad a ideas que generalmente se trabajan desde el punto de vista más bien de la zona. Estamos pasando de la lógica del zoning que tienen los planes reguladores comunales, hoy día, afortunadamente, incorporando una imagen objetiva también en el proceso de plan regulador comunal. Ese concepto también se incorpora a los planes de regeneración urbana y le da una cierta plasticidad y espacialidad que permite también transformarlo en un instrumento de deliberación y para acordar la toma de decisiones. Y también quiero relevar también algunos conceptos que dan a entender que acá la regeneración se hace principalmente también para rediseñar sobre todo el tejido urbano, entendiendo el tejido urbano como esa juxtaposición de capas que tienen que ver con la subdivisión predial, con el volumen edificado y con los trazados viales. En el momento que nosotros estamos hablando de forma urbana, que es algo que también es un concepto que agradecemos profundamente, de inmediato nos asociamos a esto del tejido urbano y el por qué estamos haciendo regeneración. Por lo tanto, acá las oportunidades son múltiples. Yo quiero relevar nuevamente, se ha relevado bastante, pero quiero relevar nuevamente plan maestro como instrumento vinculante, ya establecido en la ley general, concebir la organización y la calidad del espacio público como parte del estándar de la urbanización. No solamente vamos a empezar a hablar de dotación, de generar sobre todo área verde donde no existe o donde es deficitario, sino que también acá estamos viendo la calidad y el lugar, la ubicación de estos espacios públicos de encuentro y de los trazados viales en sus distintas jerarquías. Por otro lado, empezamos a entender también que la vivienda, el conjunto y el entorno son parte de una pieza urbana que es parte de un todo, ¿no? Porque yo siempre acá saco colación, en nuestra época, mi época inicial en la serie, cuando trabajamos en el Quiero mi barrio tuvo un lema, barrio a barrio hacemos ciudad. Creo que eso es un eslogan que es muy profundo y emblemático, sobre todo para entender nuestro quehacer dentro de un territorio. Y por otro lado, el rediseño de la forma urbana, entendido como solución a múltiples problemas que muchas veces están cruzados también por otro tipo de problemas como los socioeconómicos o los sociocomunitarios. Entonces, la pregunta básicamente acá, que siempre es bueno volvernos a hacer a los que trabajamos en operaciones de regeneración urbana o mejoramiento urbano en general, tiene que ver el para qué lo hacemos, qué es lo que hay detrás de ello, y básicamente tiene que ver con reconocer algunos problemas que ya se han mencionado en este espacio, sobre todo con aquellos conjuntos, aquellos territorios donde la premisa de urbanizar y de otorgar vivienda más que ciudad o más que barrio, nos ha generado una serie de problemas que hoy día estamos padeciendo. Básicamente, el tema de la integración de estos territorios con su entorno inmediato, muy limitada, el trabajo de borde, el ordenamiento del espacio público versus el espacio privado, la ausencia o a veces poco reconocimiento de la centralidad. Hoy día que estamos hablando, por ejemplo, de los corazones de barrio, que se ha instalado como concepto también, estas centralidades barriales que permiten también mayor dinamización del espacio público y de los flujos, la generación de intersticios de los cuales nos tenemos que hacer
permanentemente cargo, y la indefinición sobre todo entre espacio público y espacio común de copropiedad en los casos donde hay copropiedad inmobiliaria dentro de viviendas de interés público, como las estamos llamando hoy día. Esos son problemas que también derivan en problemas de habitabilidad, paisaje urbano precario, estigmatización, muchas veces habitantes que no se sienten orgullosos de vivir en un cierto territorio, no existe arraigo, hay una organización deficitaria de uso de actos, hay personas que tienen automóvil, lo estacionan donde quieren porque no hay una definición clara, los flujos son muy ambiguos, la habitabilidad de las viviendas, no solamente el espacio público tiene una habitabilidad precaria, sino que también la vivienda tiene problemas de acondicionamiento térmico, sus superficies son muy limitadas a veces, tampoco existe mucha posibilidad de ampliar, y además tenemos concentración de una serie de factores de vulnerabilidad socioeconómica y fragmentación sociocomunitaria que no se ve muy favorecida tampoco por estos entornos. Por lo tanto, acá lo que queremos, por parte de mi presentación, que también quisiera poner en valor, en relieve, tiene que ver con otorgarle importancia al diseño del conjunto. Primero, claramente el diseño de la vivienda, el diseño del espacio público es muy importante, pero en general debiésemos hablar más bien del estándar del diseño del conjunto, y para ello, por ejemplo, ya Matías mostró un caso que para nosotros en la región metropolitana es emblemático dentro de un territorio que también es emblemático, como el caso de Marta Brunet en Bajos de Mena y Volcán 3, que también se mencionó también en Bajos de Mena. Son territorios donde efectivamente llegaron este tipo de urbanizaciones donde sí, otorgamos vivienda, dimos respuesta a un problema profundo que existía en su momento, en los años 90 en este caso, y a través de la aplicación de la ley de ese entonces, claro, entregamos sesiones de equipamiento y espacio público y de vialidad, pero con ubicaciones y trazados que no necesariamente eran los más adecuados, cuyas consecuencias además vemos hoy día, tenemos que enfrentar una serie de problemas que tienen que ver con delincuencia, narcotráfico, ocurrencia de una serie de incivilidad y delitos, apropiación indebida de ciertos espacios que debiesen ser espacios públicos comunitarios de encuentro, y sin embargo funcionan para otros destinos, acumulación de basura en distintos puntos y una permanente sensación de inseguridad y de poco confort en el espacio público sobre todo, que además genera problemas de convivencia. O sea, no olvidemos que dentro de un conjunto habitacional el diseño debiese favorecer también relaciones de fortalecimiento del tejido social, y sin embargo ocurre todo lo contrario, más bien los vecinos, las vecinas se encierran en sus propios espacios y a lo más bien generan redes de articulación social en el espacio solamente inmediato. Hay una insatisfacción en general con los espacios comunes y generalmente la mala evaluación y la insatisfacción se da en aquellos espacios donde el diseño no cauteló de que eso funcionara de manera correcta. Y también tenemos que reconocer con el diseño que hay necesidades bastante básicas. Ustedes a la izquierda ven un patio central interior de un condominio de viviendas sociales, como se le llama en su momento, donde con un par de intervenciones muy puntuales, con una inversión muy básica, se manifiesta una necesidad clara de encuentro social, de vivir el espacio exterior, entendiendo que tenemos viviendas, departamentos de 40 metros cuadrados en promedio. Hay una necesidad, por supuesto, esto ya lo puso en evidencia hace bastantes años Alfredo Rodríguez y compañía, ahí a través del libro Los Contextos, que hay una necesidad también de ampliar la superficie de la vivienda, y hay una necesidad también, por supuesto, de contar con espacios recreativos, de ocio, sobre todo considerando que muchos de estos barrios hay una alta presencia de niños, niñas y jóvenes. Por lo tanto, acá generalmente aparecen estos diagnósticos a medida que nosotros vamos entrando a ciertos territorios. Generalmente los diagnósticos son bastante comunes y por lo tanto las directrices también generales que vamos definiendo son bastante comunes. Yo, sin entrar en detalle, solamente mencionar 4 básicas. Una que tiene que ver con el reconocimiento de la multiescalabilidad. Somos parte de una pieza urbana mayor. La necesidad de integrar los conjuntos a su entorno inmediato, que esa integración sea funcional y espacial también, generar estructuras urbanas y centralidades reconocibles que definan jerarquías en los flujos, que definan una
una distribución equitativa del espacio público y proporcional, que no esté solamente dispuesto en una sola parte del conjunto, sino que tenemos una distribución equitativa y accesible también, y una adecuada distribución de lleno y vacío por temas de confort ambiental, la densidad edificada que sea correctamente distribuida. Ejemplos, bueno, ahí se ha mencionado bastante ya en el diploma, nosotros vamos profundizando cada uno de estos contenidos, yo no voy a entrar en detalle dado el poco tiempo que nos queda, pero quisiera ir a una idea básica. Primero, relevar nuevamente estos criterios para la elaboración de los planes maestros de regeneración. Por un lado, la interescalabilidad, por otro lado, la necesidad de generar escenarios de desarrollo y alternativas también de desarrollo en función de estas problemáticas que debemos abordar. Seguir con mantener esa importancia que le hemos dado al correcto funcionamiento y a la calidad del espacio público, más allá de la votación, como decía, algo que ya el programa Quiero Mi Barrio ha desarrollado bastante hace largos años, poner en valor las centralidades, sobre todo las centralidades generadas por equipamiento, ya que tenemos dotación de equipamiento en muchos de estos territorios, existen escuelas, existen centros de salud, existen jardines infantiles, pongamos en valor también esos entornos, tratemos de integrar su funcionamiento a través del espacio público, y sobre todo darle mucho valor a la forma urbana. Hoy día esta ley de integración social y este capítulo que se incorpora a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, por supuesto que nos permite pensar y reflexionar en torno al diseño de la forma urbana, básicamente por el rediseño del tejido urbano y por otro lado la generación de estas o la consolidación de esta centralidad a través de un buen trabajo de llenos y vacíos conformados sobre todo por equipamientos públicos de distintas escalas. Yo para terminar, para ir cerrando, porque tenemos poco tiempo, quisiera poner en valor, o más bien recuperar acá, tomar prestado más bien algunas premisas que ha instalado principalmente la oficina de Jan Gehl, afortunadamente a nivel mundial. Nosotros, el discurso de Jan Gehl, también acá en Nacional, Jan Gehl, la oficina de Gehl asesoró al Ministerio de Urbanismo para todo el trabajo de espacio público y ha generado evidentes cambios en muchas ciudades importantes del mundo. Pero quisiera poner en valor sobre todo el título, el espacio, la humanización del espacio urbano, las ciudades para las personas. Y uno de sus discípulos, el director creativo de Gehl Arquitectos, David Sim, acá sacó hace muy poco tiempo este libro que a mí me parece un gran aporte para esta conversación que tiene que ver con las soft cities, la ciudad suave, o esa ciudad que se vive más bien en la articulación de las redes comunitarias, de las redes sociales, del reconocimiento de las personas sobre todo. Entonces esto no tiene que ver solamente con propiciar el buen diseño en general para generar una buena imagen urbana, sino que tiene que ver sobre todo para generar cambios en el comportamiento de las personas y de las comunidades. Esto se trata de conformar y estrechar vínculos de comunidad y de esta manera generar un aporte sobre todo a las relaciones y el fortalecimiento de nosotros como sociedad. Yo acá saqué unos pantallazos, quisiera compartirlos de una conferencia que dio David Sim a propósito del lanzamiento de su libro en una conferencia de Core Ciudades Vivibles y Amables, que está en YouTube, lo pueden buscar, ahí está el link, pueden ver la presentación después. Una charla que se llama Soft City, construyendo densidad para la vida cotidiana, donde básicamente se centra en el relato del espacio público y su relación con las distintas densidades habitacionales. Y dice acá, me pareció muy interesante, porque dice algo muy evidente, pero que no necesariamente se aplica en muchos casos con los que vamos diseñando conjuntos. El patio central, el patio como espacio de oportunidad para construir vecindarios, que yo lo asimilo bastante a la comunidad, al vecindario, a la comunidad, las relaciones de proximidad entre vecinos y vecinas, y lo importante que es el diseño, sobre todo de ventanas, de balcones, de cómo yo localizo los accesos, por ejemplo, para dinamizar ciertos puntos y generar comunidad. Este ejercicio que él hace referencia a su infancia, a cómo a través de los Legos él fue construyendo ciudades desde pequeño, y en una imagen muy gráfica él refiere a que la densidad o la cantidad o número de viviendas se puede aplicar en distintos tipos de manifestación arquitectónica y forma urbana, quedándose por supuesto con las densidades medias y bajas incluso para soportar el mismo número de viviendas versus una torre. A propósito ahí de lo que comentaba
Matías sobre un caso y otro que se han dado dentro de la ciudad de Santiago. Y las distintas manifestaciones también para ir diferenciando la tipología de manera que los habitantes no solamente tengan vivienda y tengan conjunto, sino que tengan un distintivo dentro de su propia vivienda y así no se entienda esto como espacios monótonos sin identidad y por ende sin arraigo, generándose más bien una imagen urbana diversa. En conclusión, quisiera relevar el punto: la regeneración urbana debe ser el rediseño del tejido urbano, más allá de la dotación o la bajada de densidad habitacional, es el rediseño del tejido urbano para básicamente construir comunidad y mejorar la calidad de vida de las personas a través del diseño del espacio público y del paisaje urbano en general. Muchas gracias, lo esperamos ahí en el diplomado, todos estos contenidos serán profundizados largamente. Gracias. Muchas gracias a ti, Gerson. Bueno, muchas gracias a los tres por sus intervenciones. Matías, Claudia, Gerson, por jugar el juego de este difícil ejercicio que es hacer en una hora, ¿no es cierto?, una brevísima síntesis de las respectivas materias. Bueno, queríamos abordar estos temas, me alegro que hayamos podido abordarlos. Ita Navarrete comenta sobre el capítulo 8, regeneración de barrios o conjuntos habitacionales. Se habla de modificación de normas urbanísticas y no se describe el proceso de modificación, entendiendo que estas en los planes reguladores comunales deben pasar por Contraloría. Claro, y por de pronto con todos los procesos que implican, ¿no es cierto?, el cambio dentro de un plan regulador. Como por ejemplo, por de pronto la aprobación del Consejo Municipal respectivo. En fin, no sé si alguien quiere responderle a Ita, pero doy la palabra. Hay muchísimas conclusiones que sacar sobre todas estas materias. Como dice Gerson, los invitamos a que lo puedan ver todos estos contenidos en el contexto del diploma. Nada, quiero dar la palabra, son muchísimos los temas, ¿no es cierto? Yo quizás me quedaría con una idea que conversamos el otro día también y que sale acá a la luz de estas conversaciones, que es que esta suerte o sea, este instrumento que se integra a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que es el Plan Maestro, nos permite efectivamente pensar en un instrumento que a la vez, fíjense bien, nos permite hacer participación, tiene implicancias normativas, permite poner de acuerdo en torno a un proyecto determinado a las autoridades nacionales, regionales, locales. Todo eso no es menor, ¿no es cierto?, en torno a un proyecto determinado. Así que claramente, como dice Gerson, estos son enormes oportunidades y significan un avance importante para hacer ciudades más justas, que implican necesariamente regeneración urbana. No sé si alguien quiere comentar algo más. Si no, les propongo en honor al tiempo que lo dejemos acá. Yo súper cortito, Jaime, de la pregunta que hicieron inicialmente sobre los planes urbanos habitacionales que hizo Mario, sí, sobre quién desarrollará o quién desarrolla los planes urbanos habitacionales. Tenemos como una orientación lo más descentralizadora posible, y en ese sentido estamos tratando de que cada región asuma el desafío de elaborar sus propios planes. Nosotros estamos apoyando, eso sí, con ciertas directrices para que no queden solamente como zonificaciones de cosas, ¿no es cierto? Así como aquí va un DC-19, aquí va un 49 y aquí va una familia campamento. Como estamos tratando de intencionar más bien perfiles urbanos, como otro tipo de condicionante. Estamos apostando a que las regiones lo hagan. Ahora, a través de las regiones también se pueden hacer consultoría y externalizar parte de estos servicios. Eso requiere de recursos que estamos gestionando para el próximo año recién, pero nos interesa abrir mucho más la cancha de quienes se involucran en estos diseños. Si hay voluntad también se puede sumar, digamos. Ahí, con Cristian Castillo, él está trabajando bastante con altos comités y nos ha aportado varios insumos en materia de PUH. Y sobre la segunda pregunta que leíste en voz alta, hasta donde entiendo, el símil del artículo 50, la ley no establece que tenga que pasar por la Contraloría.
Entonces, ese sería como un paso menos importante. Sí. Sin embargo, igual tiene un procedimiento de validación con el Consejo Municipal, de publicación en el diario oficial, etc. Hay están indicadas como varias cosas, pero en particular la pasada por la Contraloría entiendo que al no estar especificada en la ley no debería ser parte del proceso. Perfecto, perfecto. Gracias por estas aclaraciones, Matías. Bueno, quiero agradecer en este momento hay 40 asistentes, estoy viendo en Facebook, sumamos, en algún momento fuimos como 55. Les quiero agradecer nuevamente a todos los asistentes, a todas las personas por el interés en estos temas, que nos parecen de extrema relevancia y que queremos tratar a nivel de profundización de los elementos y también de aplicarlos a ejercicios, como sugería recién Matías y como estaba comentando Claudia también, que puedan ser, ¿no es cierto?, materia justamente de nuestras reflexiones al interior del diploma. Así que le agradezco mucho a todos, muchas gracias por todo y espero verlos pronto. Esperamos verlos pronto, ojalá al interior del diploma. Y si no, en otras ocasiones. Gracias, Jaime. Saludos, Matías, Gerson. Un abrazo. Chao, Claudia. Chao, Gerson. Muchas gracias, Jaime. Que estén muy bien, un gusto. Con gusto. Igual. Chao, Igual. chao. Un gusto. Muchas gracias a todos.